Entonces vamos, como ya se dijo aquí, voy a intervenir tratando el tema del negocio ISA Ecopetrol y la privatización que hay allí detrás de esto. Y me voy a referir también al negocio de la regasificadora del Pacífico, un proyecto diseñado para importar, para traer gas extranjero a Colombia en contra de la producción nacional. Dos temas de gran importancia que merecen toda la seriedad. Lo primero es señalar esto. ¿Cuál es el origen de la decisión del gobierno de que Ecopetrol compre a ISA, las acciones del Estado en ISA? Esa no es una decisión motivada por las estrictas necesidades ni de ISA ni de Ecopetrol. No, esta es una venta que se hace para conseguirle al gobierno nacional unos recursos de importancia. Eso está dicho en el marco fiscal de mediano plazo. Ahí dice que hay que adelantar privatizaciones del orden de 19 billones de pesos para atender urgencias fiscales del gobierno. Urgencias, y esto es bueno que quede claro, no son principalmente por razones de la pandemia, sino por razones del desastre de la reforma tributaria de doctor García del 2019, que recortaron los ingresos del Estado en proporciones grandes. Esa es la realidad de esto. El aspecto principal de estos recursos están vinculados es al desastre, al fracaso de la reforma tributaria aprobada en ese momento, a la cual nos opusimos, porque le recortaron los impuestos a los superpoderosos y se los subieron a los pobres y a las clases medias en proporciones que no les alcanzaron. ¿Y qué fue lo que decidieron hacer para conseguir esta plata? Aquí hay toda una truculencia. Yo he dicho que aquí esto es una carrasquillada, porque en vez de hacer una operación transparente, han montado todo un enredo de confusión. ¿Qué fue lo que decidieron? Decidieron privatizar a Ecopetrol, aumentar la privatización de Ecopetrol, pasarla al 20%. Recordemos que fue el doctor Carrasquilla, como ministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe, quien empezó la privatización de Ecopetrol y dejó montada esta segunda etapa. Eso es de lo que se trata, o sea, de llevar la privatización de Ecopetrol al 20% y que el gobierno nacional tenga unos recursos de más para lo que necesite, sin duda también para apalancar gasto que le resulte beneficioso a la campaña electoral oficialista del año entrante. Pero entonces el lío que tenían que resolver es ¿cuál? Los colombianos queremos Ecopetrol y a nadie le gusta la privatización, entonces se inventaron una carrasquillada o varias carrasquilladas para ocultar esta es la realidad. Y entonces por eso lo que aparece es que Ecopetrol compra la parte del Estado en ISA, que es otra empresa, digamos, mayoritariamente con acciones mayoritarias del gobierno nacional. Entonces pareciera que aquí no hay una privatización, pero lo que la gente no le están contando con detalle es que Ecopetrol, para poder comprar esas acciones de ISA, tiene que vender otro porcentaje más del que ya vendió hasta llegar al 20%. O sea, Ecopetrol quedaría privatizado en el 20%, aumentando el poder de sus particulares, incluidos los extranjeros, en esa operación. Pero además seguramente Ecopetrol, porque no conocemos todos los detalles, también vende activos para poder apalancar esta compra, que es una compra que puede costar, todavía no se sabe con precisión, pero podemos estar hablando de un negocio del orden de 15, 14, 16 o más billones de pesos. Y Ecopetrol seguramente también aumenta su endeudamiento, cosa que es una manera de presionar las finanzas de la empresa y apalancar de otra manera privatización. O sea, que esta es una propuesta privatizadora contra Ecopetrol, porque esas privatizaciones, por supuesto, ni le convienen al país, ni le convienen a la propia empresa. Entonces, grabarse en la cabeza, el cuento de que Ecopetrol compra ISA es un truco para ocultar que Ecopetrol vende un porcentaje muy grande de sus acciones. Ahora, esto además empuja la privatización de ISA, porque hoy ISA tiene el 51.4% de acciones del Estado colombiano, o sea que tiene una condición mayoritaria. Cuando Ecopetrol compre ISA, quiere decir que un Ecopetrol privatizado en el 20% va a ser quien se quede con las acciones de ISA, o sea que aumenta el poder práctico de los accionistas extranjeros en la operación de ISA. Muy bonito, doctor Carrasquilla, nos dimos cuenta, no crea que aquí hay unos que no le conocemos sus hazañas. Pero además, como el fraude ideológico había que hacerlo completo, se inventaron el cuento de que esto es una operación verde, doctor Guillermo García. Esto hay que echarle mucho ojo, porque esto nos lo encapsularon en un paquete ambientalista
de transición energética, verde, ¿no? Casi que estamos llegando al punto en que no hay crimen que no se cometa en el mundo moderno, que no nos disfracen de verde y de ambientalista, porque claro, todos somos ambientalistas, todos queremos el medio ambiente. Entonces, anzuelo que usted logre pintar de verde le saca peces a la lata, convierte en pescado, lo que sea. Entonces, vamos por partes. Nos han dicho, y en eso lamentablemente la presidencia de Ecopetrol ha coadyuvado para generar esta confusión, que es que esto es parte de la transición energética de Ecopetrol, que es parte de la transición energética de Ecopetrol. No, esto no es cierto. La transición energética no consiste en que una empresa productora de energía, en este caso gas y petróleo como Ecopetrol, compra una transportadora de energía. Es que son cosas completamente distintas. Lo que se va a transitar es de combustibles fósiles a otras formas de energía, y en eso está el mundo y estamos todos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso, pero es que ISA no es una productora de energía, ISA es una transportadora de energía. Entonces, si Ecopetrol compra ISA, su canasta energética queda exactamente igual a como ahora la tiene. Esto es bien importante que quede claro. La transición, repito, es pasar de combustibles fósiles a energía eólica, solar, etcétera, etcétera, este tipo de asuntos. Y repito, ISA no produce energía, transporta, que es una cosa bien conocida. Luego, Ecopetrol no diversifica su canasta energética. La energía solar que está produciendo Ecopetrol, lo que está montando Ecopetrol, también esto es bueno señalarlo, es una energía solar que hasta el momento está diseñada para reemplazar compras de electricidad, pero no es que esté apareciendo a Ecopetrol convertida en una productora de electricidad por la vía de la energía solar. Y si eso fuera así, doctor Bayón, yo quiero ver los estudios que nos digan que es mejor negocio para Ecopetrol producir energía solar en esas circunstancias que generar, que producir petróleo o gas, porque si es para reemplazar compras de electricidad costosa por una más barata, pues ahí no tenemos discusión, pero esto tampoco le cambia, digamos, realmente no le hace transición energética a Ecopetrol. Entonces, ojo con esto, mis queridos ambientalistas y queridas ambientalistas, no, este punto es súper claro. Por ejemplo, el horror del fracking de Ecopetrol no se modifica que porque entonces Ecopetrol compre ISA. No nos vengan con ese cuento porque no es serio plantear las cosas de esa manera. Aquí tenemos que hacer un debate ilustrado en donde lo menos que pasa es que todos los colombianos entiendan la comprensión de estos temas. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Ustedes no encuentran grandes petroleras, ¿sí? Modificando su canasta energética, pasándose a transmisiones. Es otro cuento que nos están echando. O sea, las grandes petroleras están diversificando sus negocios y en eso han estado siempre, pero fundamentalmente lo que están es pasándose a producción de energías limpias, ¿sí? De energías renovables, no al transporte de electricidad, que repito, es otro cuento. Bueno, entonces aquí aparece una discusión que es muy importante, porque es que aquí hay mucha manipulación, entonces estoy aprovechando esto para mencionar algunas cosas de fondo. ¿Cuándo se acabarán los combustibles fósiles, el consumo de combustibles fósiles en el mundo? Este es un tema que tenemos que meternos en la cabeza. Hay en el mundo una transición energética hacia energías limpias, pero eso va a suceder mañana. Y entonces esta operación de Ecopetrol es porque Ecopetrol está pensando desde ya en salirse de la producción de petróleo y de gas. De eso es de lo que se trata. Si de esto es lo que se trata, nos lo tienen que decir con toda claridad y mostrarnos las cifras. Porque entonces doy este dato. Los cálculos de los que saben dicen que por allá en el año 2050, 2060, si las cosas salen como se han pensado, la sustitución de combustibles fósiles por energías de otro tipo va a ser del orden del 50%. O sea que el negocio de combustibles fósiles seguirá existiendo en proporciones muy grandes. Y como será un mundo mucho más habitado, pues estamos hablando de masas inmensas de negocios. O sea que quien afirme hoy que el negocio del gas y del petróleo se acabó, se equivoca. El del carbón está en más riesgos, pero seguramente tampoco va a desaparecer para ese momento. O sea, ahí hay mucho negocio. Entonces la pregunta es si Ecopetrol va a poder estar en ese negocio o no va a poder estar, o si va a renunciar desde ya. Tendrá que afinar las cosas, porque claro, la competencia va a ser dura en este momento, pero salirse desde ya del negocio petrolero y de gas, eso es lo que nos están anunciando, que es que tienen negocios mejores, y entonces eso es lo que nos están anunciando. Y yo pregunto, ¿dónde están los estudios de detalle? Pero de detalle,
No son cuentos periodísticos, de detalle nos hacen la demostración exacta, porque esta sí es una decisión estratégica. O sea, estoy haciendo una pregunta. Detrás de esto hay un debilitamiento del Ecopetrol petrolero, gasífero. Eso es lo que están proponiendo. Yo no me opongo a que, o sea, ISA es un buen negocio, yo no estoy discutiendo eso, pero por supuesto que el negocio petrolero es un negocio bastante mayor. Y entonces aquí hay que mirar cosas. Ecopetrol le reporta al Estado colombiano grandes ingresos por impuestos, pero además por su propia propiedad petrolera y por regalías. Eso es compensable con lo que produce ISA, eso es compensable, bueno, eso no lo tendrían que demostrar. El peso del petróleo en las exportaciones colombianas, ojo con esto. O sea, yo estoy por hacer sustitución energética y por avanzar en las energías limpias, pero este es un proceso, aquí no podemos ser irresponsables. O es que alguien va a proponer que se cierren los pozos petroleros colombianos porque los combustibles fósiles contaminan. Son dos cosas distintas que hay que mirar con cuidado. Pero además hay otro detalle en el que Ecopetrol le saca una ventaja inmensa a ISA. Es que Ecopetrol genera unos encadenamientos industriales y productivos de gran importancia, de importancia estratégica para el desarrollo del país. Entonces, esto también habría que meterlo en la ecuación, cómo son los encadenamientos. Entonces, yo diría que en el corto plazo hay que cuidar Ecopetrol. Y si se va a hacer una transición, hay que hacerla súper ordenada y súper clara para saber cómo son las cosas. Lo otro que quiero mencionar para terminar esta parte de la intervención es que nos han también vendido la falacia de que este es un negocio decidido por Ecopetrol autónomamente. Entonces han puesto al doctor Felipe Bayón a aparecer como quien toma la decisión, ¿sí? Cuando eso no corresponde con la realidad. Doctor Bayón, usted y yo lo sabemos. Usted es un alto empleado de Ecopetrol, pero un alto empleado. O sea, quien manda en Ecopetrol es el gobierno nacional. El doctor Alberto Carrasquilla representa en la Junta Directiva de Ecopetrol cerca del 90% de las acciones de la empresa, cerca del 90%, o sea, se hace lo que Carrasquilla diga. Y entre las carrasquilladas está meternos el cuento de que esta es una decisión autónoma de la presidencia de la empresa, y yo creo que eso no es así, y creo que se equivoca el presidente de Ecopetrol cuando sale a legitimar, a darle viso de decisión técnica a lo que no pasa de ser otro tipo de decisión, la que aparece. Por último, sobre esto, decir esto. A mí no me gusta que se venda ISA. Creo que desde el punto de vista de la empresa, esa es una operación que no tiene justificación. Es para atenderle los afanes fiscales al doctor Carrasquilla, afanes fiscales que crearon ellos mismos, entre otras cosas. Pero también agrego una cosa. La decisión que tienen tomada es un convenio interadministrativo entre Ecopetrol y el gobierno nacional. O sea, un acuerdo de yo con yo, un sándwich de pan con pan. Y esa es la manera de sacar a otros oferentes, y resulta que aquí hay otros oferentes. Por ejemplo, el Grupo de Energía de Bogotá ha dicho que ellos estarían interesados en comprar a ISA, probablemente más complementarios el Grupo de Energía de Bogotá con el negocio de ISA que Ecopetrol, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Me dicen los especialistas que es ilegal eso que están intentando hacer. Lo planteo primero como una inquietud. ¿Por qué no hay competencia? Que se supone pues que gusta tanto en estos tiempos y se supone que, digamos, sostiene todas las concepciones. Pero además me dicen que un convenio interadministrativo no puede evitar la competencia. Entonces esto simplemente lo dejo planteado si es legal. El otro esperpento que tenemos es el de la regasificadora del Pacífico. ¿En qué consiste eso? Ese es un proyecto para importar gas, para traer gas extranjero a Colombia. Ese es el proyecto. Todo lo demás son arandelas para poder hacer la importación. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto es un ataque a la producción de gas nacional. Ahora, es un ataque, doctor Guillermo García, estratégico, porque si usted monta esa regasificadora para que opere por décadas, usted lo que está diciéndole a los productores de gas en Colombia, empezando por Ecopetrol, doctor Bayón, que es el principal productor de gas en Colombia, diciéndoles, ustedes sobran, a ustedes no lo necesitamos, ya tenemos una regasificadora en Cartagena, tenemos otra que se va a montar en el Pacífico, y entonces traigan gas de Estados Unidos y de todas partes. Y ojo con esto, que este es un detalle de fondo, y este es el detalle de los últimos 30 años. País que no produzca no tiene futuro. Se equivocan en materia gravísima, o mienten otros que son muy sabios cuando dicen que da lo mismo producir en un país que importar. Esto es un crimen contra la economía. Los países desarrollados son desarrollados, ¿por qué? Porque producen. De eso es de lo que se trata. ¿Qué es el desarrollo de esos países? Producir y producir y producir, producir de todo y vender en todas partes. Y los subdesarrollados, ¿qué es lo que somos? Compradores y compradores y compradores. Eso está demostrado
todo el tiempo. Entonces, de entrada aquí hay un debate muy complicado, es que nos presentan como una maravilla importar compras en el extranjero, más compras en el extranjero. Y entonces nos dice la UNE, y ese es el cuento que nos están echando desde hace rato, que es que no hay gas en Colombia y que entonces usted tiene que importar o se queda sin gas. Pero ahí hay un debate técnico. La UNE no ha podido demostrar que no hay gas. Inclusive sobre esto han hecho una cosa que se ha vuelto como ridícula. Cada año, desde hace varios años, nos dicen que es que ya se va a acabar el gas y que hay que montar la regasificadora. Y el gas no se acaba. Entonces, en el 2016 dijeron que se acababa en el 2021. Después dijeron que se acababa en el 2023. Después que en el 2024 y ahora que en el 2027 van corriendo la fecha. Porque no hacen análisis rigurosos, porque ellos calculan el consumo con las reservas que se tienen, pero no se les olvida que las reservas pueden crecer y efectivamente han crecido. Efectivamente han crecido, entonces no tienen cómo hacer esta demostración de que es realmente inevitable y necesario hacer esa importación de ese gas, que ya he dicho que no puede ser el sueño de nadie importar, es muy obtuso, o tiene que tener muchos intereses inconfesables quien diga que es mejor importar gas que producirlo en el territorio nacional, donde hay una gran potencialidad. Hay cifras, Naturgas ha dicho que las reservas en Colombia que tenemos 18 veces las reservas probadas, ¿sí? O que podemos tenerlas. La Universidad Nacional y la ANH también han hablado de cantidades enormes de reservas que podrían convertirse en comercializables. Ahora, ¿cómo es el negocio de importar? Eso sí es más increíble todavía. La primera cosa que hay que decir es que el negocito nos cuesta a los colombianos. Montar la regasificadora y el oleoducto que se necesita a Jumbo nos vale 800 millones de dólares. Y digo nos vale, no es a los inversionistas que se van a ganar la plata, a los colombianos, porque le van a cargar al costo del gas ese costo de esos 800 millones de dólares, incluidos los de los estratos más bajos. Les va a aumentar la factura a los estratos 2 y 3 en 60%. Le digo a las amas de casa que me vean, 60% para poner un ejemplo es que si a usted el gas le valía 10.000, le queda valiendo 16.000, hola. Estamos hablando de cosas realmente escandalosas. Entre otras razones, porque no solo hay que pagar la planta y el oleoducto, sino porque ese gas extranjero es más caro que el gas nacional. Bastante más caro, o sea, del orden de 60-70% más caro el gas extranjero que el nacional. No voy a entrar en detalles de las cifras para no hacerme largo, pero eso es lo que dicen todos los estudios. Mire, esto es tan caro que podría suceder, porque ese gas también le sirve a la producción industrial, que empresas que hoy están en gas terminaran migrando hacia carbón. Y se supone, parte de la retórica es que hay que salirse del carbón porque es el más contaminante de los combustibles fósiles. Y podría suceder que en esta operación se dé un salto hacia atrás. Se salte de gas a carbón porque al final la gente termina utilizando lo que le resulte más barato. Entonces, concluyo esta segunda parte de mi intervención diciendo esto. Esa regasificadora, como hemos visto, es un negocio de burro amarrado, que llaman. O sea, ahí no tienen cómo perder los que se están metiendo en el negocio. O sea, el que crea la planta se gana una plata, el que construye el tubo se gana otra plata, los inversionistas se ganan otro montón de plata, bueno, todo el mundo va a ganar plata con ese negocio. Bueno, todo el mundo no, ya he señalado que los colombianos no vamos a ganar plata. Pero hay un punto en el que quiero detenerme, que es el que puede explicar este negocio absurdo porque no lo han podido explicar. Es que también van a ganar plata los productores extranjeros de gas contra los productores nacionales de gas. Este es un tiro a Ecopetrol, doctor Valle. Un tiro a Ecopetrol, que es el mayor productor de gas, y un tiro a las empresas privadas que producen gas en competencia y actuando como debe ser. Y sin embargo les hacen un tiro matrero desde el Estado colombiano. Eso por supuesto no me parece. Pero aquí se menciona poco, es bueno, ¿y quién va a ser el que se va a ganar la producción del gas en el exterior? Porque ese gas que llega aquí en alguna parte hay que producir. ¿Y ese quién se lo va a ganar? ¿De dónde va a llegar ese gas? Pues yo no tengo la certeza sobre eso, no hay información, pero es bien probable que llegue de Estados Unidos, que se ha convertido en el primer productor de gas del mundo, el primer productor de gas del mundo, a un negocio de burro amarrado aquí, porque es un contrato de décadas, es un contrato a perpetuidad, digámoslo con claridad, porque así no sea perpetuidad en su firma, lo prorrogarán hasta la perpetuidad. Y entonces aquí aparece otra pregunta, y esto es lo que explica que este negocio malo para Colombia se haga.
porque entonces voy a completar esto con una información que es bien importante hacer. En este gobierno, en el del presidente Duque, se firmó un acuerdo energético financiero entre el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos. Se llama un marco para afianzar la cooperación en el fortalecimiento financiero en materia de energía e infraestructura a Colombia. Dice ese documento. Y en uno de sus puntos dice que es para promover infraestructura de generación y transmisión intermedia energética mediante gas natural de alta eficiencia, incluidas facilidades de importación de gas natural licuado e infraestructura de gasoductos. Más amarrado no podría estar el burro. Pero la pregunta del millón es si le sirve a Colombia. Yo no me opongo y nunca me he opuesto a relaciones económicas internacionales ni actividad privada. Faltan a la verdad los que dicen que yo estoy en contra de que Colombia construya economía y desarrolle la economía de mercado. Eso es mentira. Yo no sé dónde sacaron ese cuento. Bueno, yo sí sé, se lo inventan como una manera de no ser serios en los debates, pero la verdad es que eso no está planteado. Yo lo que me opongo es a los malos negocios, que es una cosa completamente diferente. Entonces, pues yo dejo las cosas planteadas hasta aquí. Le agradezco muy especialmente a todos quienes van a intervenir por acompañarnos en este momento. Quedan planteados muy brevemente, de manera muy resumida, que sí estamos ante un debate de gran importancia y decirles a los colombianos, faltan, o sea, se equivocan mucho quienes dicen que en estos tiempos los congresistas no trabajamos. Es un ataque absolutamente injusto. El único trabajo de los congresistas no es aprobar o no aprobar leyes. Se equivoca, no entiende de estos asuntos quien diga eso. No es verdad. En esta comisión y en general en el Congreso hay 1000 formas de trabajo que son distintas a las de aprobar leyes, como cosas como esta que estamos haciendo aquí, que es sin duda de gran importancia, como la que hicimos hace unos días sobre el tema de las vacunas, doctor Guillermo García. Sí, esto es bueno que también se sepa, porque aquí es muy fácil atacar y atacar nuestro trabajo diciendo que es que no trabajamos cuando resulta que la realidad es que sí trabajamos. Bueno, muchísimas gracias.